Buenas tardes a todos. En primer lugar, debo agradecer la invitación que he tenido para participar en este evento. Nos preocupa la situación por la que vive nuestra querida institución. De hecho, es un tanto, diríamos, duro decir las verdades. Pero si queremos cambiar las cosas, tenemos que decirlas. Nuestra universidad, lamentablemente, en los últimos años, ha dado o ha ido de tumbo en tumbo. Penoso. Pero entonces surgen las inquietudes. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Debo recordar que el artículo 350 de la Constitución establece que el rol de las universidades es la formación profesional. Partiendo de allí, ese rol, la UNRA debe cumplirla no solamente con docencia, sino con investigación y con vinculación. El reglamento de régimen académico establece el número de créditos y el mecanismo para que las universidades presenten carreras. Y ahí surge el primer gran problema que tiene la universidad ecuatoriana en primer lugar. Hay una desvinculación entre el Estado y las universidades. Porque por un lado, el Estado planifica estratégicamente las acciones para el Estado como tal. Y la universidad forma profesionales que muchas veces se gradúan y no tienen dónde ubicarse laboralmente. ¿Qué se debe hacer allí? Un enlace entre la Secretaría de Planeamiento del Estado con las universidades. Porque ellos tienen que decir qué tipo de profesionales quieren y que la universidad tiene que formar. Otra situación general, antes de entrar al tema de la universidad, las carreras. Hay una clasificación de la UNESCO que se conoce como CINE, Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Ahí están todas las áreas del conocimiento, áreas y subáreas. Allí se plantean las posibles carreras nuevas que se pueden presentar para aprobación en cualquier universidad del Ecuador. Entonces, primero a nivel nacional. En el tema de nuestra universidad, la primera dificultad que visualizamos es el acceso, los famosos cupos. El Estado, lamentablemente, a través de la CENESID, que es lo que leemos y escuchamos por noticias, no otorgan los cupos que la ciudad y el país demandan. Hemos escuchado en múltiples protestas de los chicos de medicina la cantidad de cupos que le otorgan a esa carrera. Cuando revisamos las estadísticas y vemos que una de las carreras más demandadas en el país, estadísticas de la CNC, es medicina. Entonces la pregunta es, si esa carrera es una de las más demandadas, ¿por qué razón no se ofertan los cupos necesarios? Y anualmente quedan al margen de la formación universitaria más de 100.000 estudiantes por convocatoria. Y sumando en diferentes años, imagínense la cantidad de bachilleres que se quedan al margen de la formación universitaria. Y algo más grave todavía, la universidad forma médicos y no atiende la demanda de especializaciones médicas que también se requieren en hospitales y clínicas del país. Y no hay ningún impedimento para ello. Tal parece que hay una especie de política direccionada para que la Facultad de Medicina de nuestra universidad poquito a poco vaya desapareciendo. Y eso hay que rescatar. Entonces, la primera dificultad que yo visualizo es el tema de los cupos. Aparte de eso, la otra gran dificultad es la infraestructura. Esto es algo grave. Muchos no conocen. Las aguas cedidas de la Universidad de Guayaquil no tienen salida a las tuberías de la ciudad. Parece mentira, pero es real. Y pueden averiguarlo. Entonces, tienen pozo séptico en el siglo XXI. En algún momento, cuando llegó el abogado Padre, creo que fue abogado, ¿no? Padre, yo entré a la ciudadela y vi que estaban trabajando en una tierra para hacer canalizaciones. Yo decía, qué bien.
había sido para hacer un tendido de cámara digital. Y hasta la fecha eso sigue así. Y es una gran dificultad. ¿Por qué? Porque los chicos van a clase, y también hemos oído los profesores aquellos, vamos a clase y encontramos aulas en mal estado, sin equipos tecnológicos en este siglo XXI. Cuando lo básico un aula es, aparte del pizarrón y el proyector, el computador, que son necesarios en esta época. Y las aulas de nuestra universidad no tienen esa implementación. Penoso pero real. Y cuando llegan las horas pico, mediodía, con el sol y la subida de la marea del estero, imaginen ustedes las consecuencias. Son situaciones difíciles. Otro tema, el tema de los parqueos para los estudiantes y los empleados. Actualmente los chicos de la universidad que tienen vehículos tienen que parquear por la Mercedaria o en la Bolivariana, por el Colegio de la Dolorosa, que tiene otro nombre ahora. Complejo. En el tema de los profesores que nos reemplazan a nosotros, muchos impertinencias. Es decir, tienen una formación y van a dar cátedras o asignaturas o disciplinas de otra especialidad. Situación que no es aceptable. Más aún cuando permanentemente se evalúan las carreras, la carrera de la universidad. Y también estamos informados que cuando llegan los señores del CASE a evaluar, los llevan a las aulas que están un poquito bonitas, que son unas 4 o 5 nomás, y con esa impresión que causan, creen que así está equipar a toda la universidad, situación que es falsa. Entonces, yo creo que es tiempo de que se abran las puertas de la universidad para que los estudiantes, como en otras épocas, vuelvan a su campus, porque ya pasó la pandemia. Quizás en la época que hubo la crisis sanitaria, se tomó esa medida, bienvenido, pero ya eso pasó. Y los permisos de las universidades, de las carreras en el CES, era para una educación presencial. Y por la emergencia se trabajó de manera virtual. Pero la carrera no tienen permiso para virtual de manera permanente. Que ahora hay modalidades alternas, diversas, está muy bien. Se deben presentar respectivos proyectos para que las carreras tengan diversos tipos de modalidades, para dar mayor cobertura a los estudiantes. Gracias. Eso es válido. Gracias. ¿No? Bien, ese es mi aporte hasta el momento. Gracias. Quiero expresar mis felicitaciones a los que han organizado este acto, porque es una de las cosas que no tiene vivencia actualmente en las universidades del país, no solo en esta Universidad de Guayaquil. Mirá, yo soy del 29 de mayo de 1979, actor, de los que pudimos peleando toda la vida peleando, algunas vidas, algunos bachilleres. Desde la primera marcha tuvimos un caído, ¿verdad? Nos mataron un bachiller y logramos en el 69 que la universidad se vista de pueblo cuando abolió los exámenes de ingreso, que el señor, entre paréntesis, entre comillas, el señor Correa, lo volvió a imponer. Un retroceso. Entonces, allá los correístas que tienen que responder por el seguimiento a ese personaje ingrato. Porque yo no me escondo. Yo soy marxista revolucionario. ¿Por qué negar? Soy dialéctico materialista. Y le he dado la tarea a mi hijo, que es Jorge Marx, que él sigue siendo marxista y hoy estudia en Buenos Aires, en la UBA, la mejor universidad de América Latina. Verá, aquí hay algunas cosas que no practicamos. En primer lugar, autonomía universitaria. Vino ahí un mamotreto de constituyente y se inventó la autonomía responsable. No sé qué es eso. Yo no sé qué es. Y esa autonomía responsable nos envió ya por el 2014 los primeros interventores. ¿Qué hay que precisar, compañeros?
Los gobiernos de derecha saben que atacando a las universidades públicas para que disminuyan el número de estudiantes, evidentemente las intervienen. ¿Cuál fue el interventor más nefasto que hemos tenido? Vale. ¿De quién era canciller? De la Ecotec, de la otra también, de la UES. Y ahora sigue con todo el andamiaje de las carreras nuestras, se fue para allá. ¿Había o no moralmente un impedimento? Sí, legalmente había impedimento. Pero ¿cómo ese gobierno, la verdad, que era del 14, de 16, 17, 18, vale, estuvo por un año, y yo le dije, va a estar los gallos. No, eso es lo que dice recién lo que me encargan este rectorado, pero mínimo han de ser 3, y se quedó 3 años. Un rector encargado ahí que no era ni profesor. Bueno, había sido estudiante de la Universidad de Guayaquil, ¿no? ¿Qué es lo actual, compañero? Lo actual. Tenemos un rector que evidentemente su procedencia como rector no es válida, ¿no es verdad? La jueza del caso suspendió las elecciones. Y ellos como buenos socialcristianos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Las elecciones van? Porque van. Y ahí tenemos a ese fantoche. Veamos las cosas precisas, porque no solo de hablar más de ellos, sino que decir lo que es. Había un juicio en el contencioso administrativo que tenía 7 años escondido, sobre el subpago de los fondos de reserva y de aportes al Seguro Social. Yo me presenté porque yo soy miembro de la Comisión Anticorrupción Guaya y le dije, vean señores, 7 años. Si ustedes no resuelven esto en 15 días, yo hago la primera denuncia y pido prisión por tener 7 años aquí, un juicio escondido. Al mes lo ganamos, conmigo. Al mes lo ganamos. ¿Y saben lo que ha hecho? Han pagado por gotas y hay como un monto de unos 1000 profesores que no cobran. Hemos cobrado unos 400 por ahí, algunos 10, 12, 14, 16, 18 mil. ¿Y saben qué hace este rector actual? Simplemente apela. Y yo ya les he dicho hasta a los funcionarios del IES. El fondo de reserva casi es total nuestro, pero la plata que de aporte, eso va para el IES. Y ustedes no veo que lo defiende fue al IES. Un funcionario del IES. ¿Cómo yo lo voy a defender a la universidad? Cuando me dijeron en el 2013, yo fui director de la Escuela de Derecho del 2003 al 13, y me dijeron, Jorge, hay que bajar los alumnos, aquí hay la orden. ¿Orden de quién? No, de que el Consejo de Educación Superior dice que es bien porque hay que recortar al alumnado. No, como yo había creado el horario vespertino en Derecho, porque desde que era estudiante de primer curso y cuando era bachiller yo decía, ¿y por qué esta universidad está abandonada desde las 12, 1 de la tarde hasta las 6, 7 que tiene nuevamente movimiento? ¿Y por qué no ponen ahí los vespertinos? Y porque no es de hablar, sino de hacer, yo pedí la autorización al Consejo Directivo y se creó el vespertino en Derecho. Que después, cuando ya vinieron los señores interventores, los abolieron, ¿no? Y realmente estas son las cosas que pasan. Nosotros queremos una universidad que recoja esos planteamientos de Córdoba, ¿no? ¿Verdad? Autonomía universitaria, cogobierno, porque los estudiantes tienen que también intervenir en la administración de la universidad, y lo otro, la extensión social. La extensión social especialmente para los pobres de esta gran ciudad, donde no tienen ni médicos ni medicina que les pueda dar salud. Muchas gracias. Primero, buenas tardes, y segundo, agradecerle a esta invitación a los organizadores, en especial al doctor Ecuador Montenegro, quien está aquí presente. Cuando hablamos de universidad, tenemos que hablar del pensamiento universal.
Y pensamiento universal no está acogido por gobierno alguno. Es los libres pensadores que generan filosofía y que generan fundamentalmente espacios reales para construir sociedad. No hay en el mundo, alguna universidad que esté sujetada al Estado. Es decir, que la intervención de la universidad por parte del gobierno de ese entonces, y que verdaderamente pospuso el hecho de formar nuevos estudiantes, ya fue precisamente un elemento de flagelo a la educación superior. Nunca debimos haber aceptado como universitarios de los que salimos del alma mater ese hecho de ponernos a los pies del poder. Nunca se puso la universidad a los pies del poder, pero con ello se privatizó, porque lo que dice Jorge Ortega es cierto. ¿Se privatizó la salud o no? Porque todo resuelve el sistema privado y el público degenerado con el RPIS y todas esas cuestiones que nos vendieron. ¿Se privatizó la educación o no? Porque si yo, que vengo de padres pobres, de gente pobre, no hubiera podido jamás ser médico. Porque mi padre, si me hubieran dado cupo, siendo capaz, me mandaban a Cuenca o a Loja, no podía haber subvencionado los recursos económicos que conllevan el hecho de estar fuera de casa. Y así, lo único que se ha hecho es que se engorde la universidad privada. En todos los estamentos, hasta en la formación de posgrado de los médicos residentes, del cual el último elemento lo tenemos en el Teodoro Maldonado Carbo, por el cual pidieron mi cargo. ¿Precisamente para qué? Para dar residencias autofinanciadas que tienen un costo de $60.000 millones, precisamente para formar nuevos especialistas sin pagarles un centavo, porque son autofinanciadas. Entonces vemos la crisis de la universidad. No quiero ahondar en los criterios que han dado los compañeros, no lo quiero ahondar, porque es una crisis de infraestructura, donde inclusive mi hijo estudió de nutricionista ahí y me contaba que había que hacer vacas para prestar el retroproyector. Y yo le decía qué terrible. Y que había que buscar una aulita que tenga ventilación o ventilador, porque no se podía tener o recibir clases. Claro, nosotros salimos de una universidad también pobre, pero había lo necesario para la formación. Entonces, ¿qué es lo que resta de la universidad? Seguir en el marasmo y en esta desnutrición absoluta de lo que significa la academia, sin poder proyectar al Estado, y por eso es que estamos como estamos. En el ascensor subía con un directo amigo que está por acá y me decía: las cárceles son el reflejo de un Estado. Yo también puedo decir, las universidades son el reflejo de un Estado. Si las universidades públicas no salen de su marasmo, los estados jamás saldrán de las crisis en que nos encontramos. Y las crisis son económicas, políticas, pero sobre todo son mesiánicas, maniqueas y literales de parte de los políticos actuales. Al final, ¿qué nos resta? Reconstruirla, pues. Pero yo veo aquí un conglomerado de personas que a lo menos creo que sienten la universidad y por eso están aquí en esta convocatoria. ¿O no? Digan ustedes si no sienten la universidad. Entonces, y si la sentimos a la universidad, ¿por qué dejar que esta universidad caiga o siga en el mismo concepto del marasmo? Primer criterio: un campus universitario no puede estar encerrado como que fuera cárcel. No puede estar encerrado como que fuera cárcel. Yo no puedo entrar si no tengo una invitación adecuada, habiendo sido parte de esa universidad. Segundo concepto: debe ser más amplio y debe tener todas las comunidades, no solamente para los de afuera, sino inclusive para los de adentro. Y en ese sentido hay una crisis financiera que debe de ser revisada y peleada para que los gobiernos de turno puedan dar los suficientes recursos en ese sentido.
porque si no hay recursos económicos, ¿cómo administrativamente pueden salir adelante? Entonces, son tres ejes de la visión de universidad. Y obviamente Ecuador, creo que en esta convocatoria ha querido apelar de que todos somos universidad, de que todos tenemos la obligación de alzar nuestro dedo y nuestra voz para poder protestar por la universidad. Porque si no nos llega la universidad a nuestro interior, el Ecuador tampoco nos ha de llegar. Nuestro amarillo, azul y rojo está perdido. Entonces, tres cosas. Innovación, que es la parte fundamental de la nueva visión universitaria. Investigación, que si no estamos escribiendo artículos, haciendo artículos indexados en la parte global, no podemos calificarnos como universidad. Y lo tercero es vinculación con la sociedad. Gritaba cuando era estudiante y era dirigente estudiantil: universidad para el pueblo. ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? Porque el pueblo sigue ahí y la universidad perdida. Este es el momento en el cual, si todos queremos a la universidad, la podemos sacar. Y si este es el momento, yo estoy aquí porque siento el compromiso real y voy a respaldar, aunque no esté vinculado a la universidad, a un compañero que quiere pelear por ella, que se llama Ecuador Montenegro. Y la obligación de cada uno de los que están presentes es multiplicar, pues no sumar, es multiplicar por 10, por 20, por 30, por 40, por 50, porque las grandes revoluciones no nacieron de las grandes cantidades de personas, nacieron de un conglomerado comprometido. Y si ese conglomerado comprometido está aquí, tendremos rector Ecuador Montenegro. Buenas tardes. Me complace estar presente ante tan distinguida audiencia. La intervención de mis colegas aquí presentes me ha hecho pensar en muchas cosas, más allá de lo que algún rato puede haber preparado. Fui vicerrector de la Universidad de Guayaquil y efectivamente el asunto relacionado con la infraestructura da mucho que desear. No se preocuparon ayer, no se han preocupado ahora. Yo creo que si el doctor Montenegro tiene la oportunidad de ser el rector de la universidad, debe ser una de sus prioridades. Porque si bien es cierto que la infraestructura no funciona adecuadamente, él como médico la sabe muy bien cuántas afectaciones a la salud se dan al interno y a lo externo, por los niveles de contaminación que hacia lo externo también se promueve directa o indirectamente con los residuos orgánicos que bota la universidad. Soy producto de la generación del 29 de mayo. Podríamos hablar horas del 29 de mayo. Lucha que costó sacrificio, tiempo y vidas humanas. Pero el conseguir de que fue el propósito de la época prácticamente está reducido a cero. Peleamos por la abolición de los exámenes de ingreso. Pero ¿qué tenemos ahora? Que ahora hay exámenes de ingreso. Las universidades tienen presupuestos totalmente reducidos. Dice la Constitución de la República que nosotros debemos tener acceso en educación con el 6% del presupuesto del Estado. Y de acuerdo con las estadísticas que yo he revisado, no llegamos ni al 3%. Claro, hay pretextos, pero de una u otra forma, solamente con una actitud combativa, constante, de análisis y con gente capaz, podremos lograr que hayan cambios en la estructura presupuestaria cuando alguien tenga que liderar la necesidad de atención a la parte correspondiente a la educación, así como la parte correspondiente a salud, muy venida a menos en estos tiempos en nuestro país.
Pero hay algo que yo no quiero dejar pasar por alto. Estamos viviendo la era de la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿y qué ha hecho la universidad con respecto al presente y avance de esa inteligencia artificial? Alguien dice, las luchas revolucionarias se acabaron porque la inteligencia artificial ha minimizado la relación de poder, del poder de los trabajadores. Las contradicciones ya no existen y la mal llamada revolución y los cambios sociales están venidos a menos. Diría yo que al contrario, el sistema de opresión permanente que tenemos nosotros ha cambiado la forma de acentuar riqueza y de minimizar la lucha popular. ¿Cómo es eso? ¿Acaso nos hemos olvidado de las grandes plataformas como Amazon, Google? Si solamente aceptamos la inteligencia artificial para consumirla, estamos equivocados. Seremos instrumentos de un mercado que poco a poco nos aplasta. Y yo sí creo que si nosotros estamos pensando con visión de futuro, la universidad presente, con Montenegro al frente, tendrá que velar, porque con los avances tecnológicos no se juega. Hay siempre que estar adelante de ellos y pensar en términos, no de obedecer a la máquina, sino de contrariarla, estudiando, investigando, para no convertirnos en simplemente robots, sino en personas que con capacidad crítica podemos enfrentar todo lo que en el presente o en el futuro muy próximo ha de venir. Gracias. Por el compañero Rosero. ¿Pero por qué, compañero Rosero? Mira la ironía de la vida. Porque si pedíamos prestado el auditorio, una sala en la Universidad de Guayaquil, nos decían 1000 veces no. Porque si quería entrar alguien como invitado, no lo dejaban entrar. Y ahí escuché que todos los días pasan 60.000 estudiantes por la universidad, 4.000 servidores y 80 jubilados, que los tenemos aquí también. Eso escuché por ahí de una autoridad. Y escuché cosas que parecían de otro mundo de esa universidad, que me la pintan como que si fuera de primer mundo y de primer orden, cuando yo solo hago una comparación lógica para que la entendamos desde la persona más humilde hasta la persona más conocedora del pensamiento. Ciencias médicas, facultad, escuela de medicina, es el 6º semestre que tiene 80 cupos. Y la universidad privada, que no estamos en contra tampoco, tiene 1000 cupos entre las 3 universidades. Significa que el hijo del carpintero, del lechero, como dijo el compañero Andino, no podría ir a la universidad pública, pues, y no pudiera superar ese problema de la educación. Pero si decimos eso, se nos dice que somos enemigos de la universidad. Y mañana van a estar toditos, vamos a estar aquí como enemigos de la universidad una vez más. Cuando vemos cosas que no podemos callar, y veo aquí a docentes que han tenido problemas, como cuando le ponen un documento a un becario de la Universidad de Guayaquil, profesor de la Facultad Industrial, y está eso en investigación, le forjaron un documento para cobrarle una coactiva. Cuando veo jubilados aquí, de la Asociación de Jubilados, que no le pagan lo que le deben pagar, y yo les pregunto, ¿ustedes pueden entrar libremente a la universidad? No pueden. Y escucho por ahí voces, y veo a trabajadores que tienen 20 años en la universidad y siguen ganando $780 y no lo homologan, y los que llegan como asistentes 3 están ganando $1.600. Y es mentira lo que dice Montenegro, no es mentira. Pero ahora todo lo que pasa en la Universidad de Guayaquil o son los jubilados o es Ecuador Montenegro. Esa es la universidad que no queremos. Por eso estamos llamando a los compañeros que hagamos universidad. Y solo hacemos universidad cuando repliquemos lo que está mal, porque el silencio no es bueno. Cuando le digamos que le paguen a los jubilados, porque también voy a llegar a ese pedestal de ser un jubilado y quiero cobrar mi dinero. Cuando ingresé a la universidad, y no me deja mentir el doctor Andino, 25 grupos en primer año, de 70 y de 80, y aquí estamos, ginecólogos, graduados en la Universidad de Guayaquil, con posgrado pagado por la Universidad de Guayaquil. Hace más de 10 años, y este gobierno universitario no ha abierto un posgrado en medicina.
No hay un posgrado en medicina, pero los tienen abiertos en la universidad privada, pues, cuando vale de 40, 30 mil, 60 mil dólares ser especialista, ser neurólogo, ser patólogo, ser ginecólogo. ¿A dónde vamos a llegar? Por eso tenemos la decisión, pero con ustedes y con todos los profesores, con los jubilados y con los docentes, de decirle no más universidad actual como la está manejando. No queremos la misma universidad que se cierran las puertas a los jubilados, a los profesores y a los exalumnos. No queremos una universidad que hoy, en una semana, hagan hasta 6 fiestas en la universidad. Es una universidad llena de fiestas. Donde no, concursos de perros y gatos, es verdad, y pasean, y no es mentira lo que dice el profesor. Pero no se ha llamado concurso en la universidad, y se sigue teniendo 1.450 contratados. Pero no se ha llamado concurso, no se da estabilidad. Y lo peor de todo, que esos profesores contratados tienen 2 contratos, hasta 3 contratos al año. Eso queremos cambiarlo, y lo vamos a decir frontalmente. No da más un gobierno actual para una reelección o el mismo equipo. Queremos innovar, abrir las puertas de la Universidad del Cambio, de la innovación, de la transparencia. Eso queremos como universidad. No voy a tocar más temas, porque ya mañana seremos enemigos otra vez de la universidad con los memes y todo. Y van a salir en los memes, usted también, doctor Ortega, y usted también, compañero de Participación Ciudadana, porque van a decir que es cómplice también de nosotros. Pero es que no nos prestan los auditorios, pues. No nos dan ni entrar a la universidad a gente que ya se jubiló o no tiene su carnet. Los periodistas no estuvieran en la universidad ahorita, porque no los dejan entrar. Yo creo que es el momento de hacer un solo puño, de la unidad, de ir hacia adelante a esa universidad de innovación, que vaya junto al pueblo, que sea crítica constructiva con los gobiernos y que tenga esa autonomía que necesitamos todos, compañeros. Muchas gracias. Doctor Alfredo Gobea, el doctor Camilo Morán, el doctor Alfonso Luis Yunes, el doctor Francisco Andino, el doctor Galo Salazar, el doctor Ecuador Montenegro y quienes han sido parte de esta invitación. Quiero en primer lugar expresar un saludo de parte del compañero presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, y también de todos los consejeros y consejeras. Nosotros como institución primero queremos darles la bienvenida. Esta es la casa de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los sectores populares aquí en Maya. Y siempre estaremos con las puertas abiertas para recibir a todos los sectores, independientemente de la forma de pensar, de la ideología, de la posición social. Nosotros tenemos como atribución constitucional impulsar un derecho que es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana es que usted sea parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. En este caso, el asunto de interés público que nos trae este foro es la educación superior. Entonces nosotros estamos con las puertas abiertas a los diferentes sectores para escuchar, para tomar nota de las deliberaciones, de las resoluciones, de las conclusiones que se saquen de estos importantes foros, debates, de estos diálogos que hay que impulsarlos de mejor manera a nivel nacional y para todos los asuntos de interés público: trabajo, seguridad social, salud, educación, empleo, comercio, entre otras situaciones del día a día de la preocupación de los ecuatorianos. Entonces, el papel del Consejo es un papel de escucha, de impulso, pero también de trasladar todas las resoluciones, las conclusiones y las acciones ante las autoridades competentes, precisamente para mejorar las condiciones de vida. Yo he escuchado con atención aquí las diferentes intervenciones. Sería bueno hacer una ayuda a memoria, yo digo, de las principales propuestas, de los principales planteamientos que se hagan el día de hoy, en la tarde, en este importante foro. Y en lo fundamental, señalar que el conocimiento es poder. Y si partimos del hecho de conocer cuánto es el presupuesto
destinado para la Universidad Ecuatoriana, pero también específicamente para la Universidad de Guayaquil, y en función de eso hacemos toda una planificación, una propuesta de mejoramiento. Es importante partir de esta información, porque obviamente existen derechos que tienen que ser reconocidos, existen reivindicaciones que tienen que ser solucionadas, existen una serie de aspectos que topan diferentes entidades de control que tienen que actuar sobre la base de convertir una universidad de alguna forma que está con todos los problemas que ustedes han mencionado, a transformar a una universidad democrática, ¿no?, de acceso a todas las corrientes del pensamiento. Y en ese aspecto me parece fundamental incluso la posibilidad de organizar una deliberación pública, que puede ser en este mismo lugar, en este lugar, invitando a todas las personas que tienen que ver con la problemática y la solución a los temas universitarios, al señor rector de la Universidad de Guayaquil, también a las personas que son críticas o proponen cosas diferentes a la gestión, y en ese debate, en ese contraste de ideas, también sacar soluciones para el mejoramiento de las reivindicaciones y de las necesidades universitarias. Eso lo hemos hecho en otros espacios, en otras acciones, donde hemos sentado autoridades con los diferentes sectores de la ciudad para incorporar soluciones. Y obviamente, si no existe también la voluntad, evidentemente las acciones de control y las acciones sociales desde los distintos organismos. Pero más bien yo quiero reiterar esa bienvenida, reiterar el saludo a todos y cada uno de ustedes. Estamos próximos a cumplir este 9 de octubre un año más de esta gesta gloriosa en cuanto a la ciudad de Guayaquil, a la Perla del Pacífico, y más bien cuenten con este espacio, esta infraestructura, no solo para las acciones de reuniones de liberación, sino para todo lo que implique el fortalecimiento de la forma más alta de participación ciudadana, que es la organización social. Amén de lo que les cobran por una plaza de trabajo de 30 a 40 mil dólares. Amén de lo que les cobran por los contratos de 2 y 3 mil dólares. Entonces, lo que procede, sugiero, ya está en marcha, apuntar a que esa auditoría académica, administrativa y económica, empujarla hasta que se investigue a la saciedad cómo se ha manejado la Universidad de Guayaquil en los últimos años. Muchas gracias. Casaca, sino que esté dispuesto a coger el balde. Veo los otros aquí de compañeros de años que hemos peleado por la universidad, que nos enfrentamos por la razón que teníamos, tal vez separados por ideologías o diferencias conceptuales, pero todos defendíamos una universidad junto al pueblo, una universidad de puertas abiertas, la universidad que hoy ha desaparecido o está a punto de desaparecer. Ese incendio que nos afecta a todos, aunque no estemos en la universidad, porque somos parte, somos padres, somos tíos, somos abuelos, y necesitamos esa universidad con las características que ustedes han mencionado, esas características que se han ido perdiendo poco a poco y que debemos asumir desde adentro y desde afuera el coraje, la valentía y la decisión de pelear por esa universidad. Alguien recordaba aquí, si no me equivoco, fue Ecuador, la vieja consigna de universidad junto al pueblo. Hoy, y lo hemos dicho afuera en algunos debates, necesitamos que el pueblo esté junto a la universidad, que el pueblo sienta la necesidad de defender esa universidad y recuperarla del secuestro y del marasmo a la que han sometido. Esa actitud y la que es docencia hacia vida universitaria. ¿Cuál es el compromiso de tener aquí a los jóvenes que no los veo? Los saludo a todos y me da gusto verlos. Y nos hemos visto más de 30 años aquí, en una u otra pelea. ¿Dónde están los universitarios, los estudiantes? ¿Qué vamos a hacer para apoyarlos? Traigamos un estudiante, porque yo sí
que pululen los pasillos universitarios, que sea la universidad perfecta, que no pasa nada, que no hay bombas. Porque queremos una universidad donde el estudiante opine y que entienda que el conocimiento de la profesión no es una cuchara para comer, que ese conocimiento, esa profesión debe ser una herramienta para pelear. Allá debemos llevar, si ustedes o el candidato que esté dispuesto a tener una universidad de puertas abiertas, vinculada al pueblo, de opinión social, con pensamiento crítico, seguro tendrá el respaldo de todos. Y Ecuador-Montenegro, si tú estás dispuesto a asumir ese reto, porque no es un privilegio ser candidato, es un reto que requiere valentía y coraje. Si estás dispuesto a asumir ese compromiso de una universidad en estas características, seguro tendrás a todos un colectivo y un universo dispuestos a pelear. Muchas gracias. Me dio la comisión de servicio. Me mantuvieron los 4 años trabajando en la universidad y exigiéndome que cumpla con el rigor académico que exigía el doctorado. Pese a todo eso, aprobé todas las materias, cancelé todos los valores en la universidad que estuve haciendo, pero justo cuando ya me tocó hacer el trabajo, la tesis doctoral, mi tema era cualitativo, tenía que hacer mi investigación de campo, cayó la pandemia y por lo tanto se vio suspendida el tener que hacer eso. Ya yo me resigné a no poder cumplir con ese propósito porque lamentablemente la situación fue global. En el 2021 que asume el señor Morán el rectorado, manda una comunicación a todos los doctorandos que no habíamos podido cumplir con eso, para que actualicemos los documentos de las garantías y los documentos personales. En mi caso, yo nunca puse garantía, nunca firmé ningún pagaré, ni puse a ninguna persona como garante. Yo puse una propiedad como garantía, dejé las escrituras y así está estipulado, así lo comuniqué, todo eso lo tengo notariado. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que después de 10 años, porque eso fue en el 2014, igual yo logré homologar mi doctorado y lo estoy terminando en la UES. Asumí nuevamente yo todos esos rubros, he tenido que endeudarme, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que la universidad, tengo entendido que en los 150 años que tiene nuestra universidad, nunca ha mandado a coactiva a sus docentes. Y ahora mandó a más de 60, como dijo el compañeros que ya se han jubilado y les tienen con medidas cautelares y ya han incautado los bienes. A mí me lo hicieron, pero basándose en un documento falso. Falsificaron a un garante que aquí está el documento, esta es que no tiene ni siquiera este pagaré, ni siquiera tiene fecha de emisión ni número. Y fíjense cómo aparece el garante, firmado, firmas escaneadas que las montaron. Y sobre esto levantan un proceso de coactiva donde involucran a un hermano. Y mi hermano, de paso, ni siquiera tenía las condiciones necesarias para ser garante, porque él estaba en central de riesgo. Está en central de riesgo. Su buró de crediticio es de 77 puntos. Y mi hermano es casado. Cuando solicité, después de una lucha que él tenía, porque esto es desde febrero, una lucha incansable, he recurrido a todas las instancias, a la Defensoría del Pueblo, al CES, al CENESID, comunicándoles todas estas novedades y siempre le delegaban a la universidad por la dichosa autonomía. Este es un documento que lo llevé a la Contraloría y la Contraloría dijo que efectivamente el documento es ilegal. Solicité que intervengan en todos los procesos, pero la Contraloría me aceptó que efectivamente esto es ilegal y dejó mi tema hasta posibles estudios que ellos vayan a hacer. Me lo dejaron ahí.
y a su miembro, como es el compañero Rosero, porque estamos reunidos aquí en la Casa de Guayaquil también. Porque alguna vez prestamos el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas y nos quisieron sancionar por hablar de la universidad dentro de la universidad. Y nos podríamos pasar todo el día hablando de lo mismo. Y podríamos comparar que tenemos 55.000 estudiantes y un presupuesto de 129 millones de dólares. 129 millones. La Universidad Central, para hacer una comparación rápida, tiene 35.000 estudiantes y tiene 138 millones. Menos estudiantes y más presupuesto. Que hace 10 años, solo para hacer una comparación, el presupuesto de la Universidad de Guayaquil era de 230 millones. Y hoy es de 130, se ha perdido en 10 años 100 millones. Que cada vez que termine el año se regresa 5 millones al gobierno porque no lo ha podido gastar, 7 millones, pero no se les paga a los jubilados, pero no hay cupo para la universidad. Que no hay pertinencia. Cuando llegan las denuncias, no es por ganas de molestar, pero imagínense que decano de una facultad de ciencias naturales es de informática. El director de salud ocupacional es un profesor de informática. El director de química y farmacia, de mismo filosofía, es de informática. Que la decana de psicología nos han dicho es de filosofía. Y se siguen dando estos casos de falta de pertinencia. Así no hacemos universidad. No porque eres mi amigo te voy a colocar de decano si no tienes la pertinencia. Así no avanzamos. No porque alguien me dijo que no necesitan médicos, doctor Andino, en Guayaquil y en el Ecuador. Hemos cerrado el cupo hace 6 semestres para 80 alumnos. Sí, pero la universidad privada tiene 1000 cupos. Tiene 1000 cupos. Ahora comenzamos a afectar a odontología, que le bajaron también el cupo a 60. Y también a jurisprudencia, que se lo bajaron a 200, si no me equivoco. Eso no es universidad del pueblo para el pueblo. Eso es universidad de intereses creados. Y nosotros tomamos el reto. Tomamos el reto, pero no por Ecuador Montenegro. El reto es de los estudiantes, de los trabajadores, de los jubilados. Porque aquí va el presidente también de los jubilados. Compañero Peralta, compañero Salinas. Y para cuento de chiste, querían convocar o quieren convocar el día de mañana las elecciones para el 31 de octubre, el día de Halloween. Ojo que lo digo públicamente, cuando las elecciones deberían ser en el 2026, en marzo, porque esa fecha fue la elección y la ley dice que es cada 5 años que se elige. Quieren adelantar 5 o 6 meses. Y las fiestas las hacen todos los días y el palo encebado. Y han alquilado los mejores clubes, que en club El Ramada, y me canso de decirlo, ¿con qué dinero? Nosotros apenas vinimos a prestar y es con lo que nos presten el auditorio para tener una reunión, y aquí nadie ha venido por dinero y a nadie se le ha pagado. ¿Cuánto vale un desayuno en el Barker Club, en El Ramada? Con eso me despido, sin antes no decirle muchas gracias a la comunidad universitaria. Gracias porque tenemos una universidad para el pueblo y con el pueblo, compañeros. Allá tenemos al compañero Valladares, que pide cada año que le suban la carga horaria y no se la dan, porque no es el equipo del rector. Pero tienen 1.400 contratados, compañeros. Gracias, Orlando.